Hola jóvenes, nos volvemos a encontrar esta vez para resolver la semana 9 que habla de sistemas o en todo caso estados de agregación de la materia, donde vamos a ver el estado gaseoso y el estado líquido. El estado sólido lo vamos a dejar para la próxima ocasión que nos volvamos a encontrar. Entonces empecemos con este estado gaseoso. Muy bien, ¿cuáles son estos tres estados de la materia? Tenemos, por ejemplo, el estado gaseoso, donde ya desde la primera clase nosotros habíamos visto que la fuerza de atracción es muy pequeña en comparación a la fuerza de repulsión. Tenemos el estado líquido, donde la fuerza de atracción es más o menos similar a la fuerza de repulsión. Y tenemos el estado sólido, donde la fuerza de atracción es mucho mayor que la fuerza de repulsión. Entonces, lo primero que vamos a ver es el estado gaseoso. ¿A qué nos referimos con el estado gaseoso? ¿Qué encontramos en este estado? Nosotros vamos a encontrar dos cosas. Uno, un gas real, donde nosotros podemos decir es cualquier gas. Que se encuentra en la naturaleza. Y también tenemos dos, un gas ideal. La pregunta es, ¿qué es un gas ideal? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ideal? Ideal es cuando se cumple con todas las expectativas que uno requiere. En pocas palabras, es algo perfecto. En este caso, el gas ideal es solamente un modelo. Este modelo, de una forma sencilla, explica el comportamiento de los gases. De tal manera que si yo puedo entender cómo es que un gas se comporta de forma ideal, entonces también puedo saber, haciendo unas pequeñas modificaciones, saber cómo se comporta un gas real. Entonces, cuando hablamos de un gas ideal, podemos decir que es un modelo que explica el comportamiento de los gases. Y hemos dicho que son requisitos, en este caso, para que un gas sea considerado como ideal, siempre tiene que actuar a una baja presión y a una alta temperatura. Veamos en forma general cuáles son estos requisitos que debe cumplir un gas para ser considerado como ideal. Y para ello, un gas debe cumplir la teoría cinético molecular. Obviamente, si nosotros empezamos a hablar de esta teoría, tendríamos que tener 3 clases y como que demasiada matemática para poder entenderla. Vamos a ver cuáles son los postulados que nos dan y en base a eso nosotros trabajamos. Uno, la primera idea de la teoría cinético-molecular es que no, en todo caso, hemos dicho siempre que las fuerzas de repulsión son muy pequeñas en comparación a las fuerzas de atracción. Pero para que se cumpla la teoría cinético-molecular, las fuerzas de atracción, que no son otra cosa que las fuerzas intermoleculares, son consideradas
nulas o despreciables. Es decir, no debe haber fuerza de atracción entre las moléculas. 2. Todas las partículas del gas son moléculas. Es decir, el CO, el CO2, el vapor de agua, etc. Pero hay que considerar que también existen las moléculas monoatómicas. ¿Qué significa? Por ejemplo, podemos encontrar al helio, al neón, al criptón, etc. En pocas palabras, los gases nobles. 3. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que el volumen de la partícula es despreciable con respecto al volumen del recipiente. 4. Son masas puntuales. 5. Los choques entre las moléculas es elástico. ¿A qué nos referimos con un choque elástico? Para que exista un choque es necesario que dos partículas, de las dos, al menos una, esté en movimiento. ¿Correcto? Y cuando una de ellas está en movimiento, eso implica que vamos a tener una energía cinética inicial. Puede ser que una esté en movimiento y la otra en reposo, o ambas en movimiento. La suma de la energía general inicial para que sea un choque elástico debe ser igual a la energía final. Es decir, la energía tiene que conservarse. A eso se hace la referencia cuando se habla de un choque elástico. Una de las cosas que también debemos de saber es que 6, los choques de las partículas con la pared del recipiente se denomina presión. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver, ya que hemos mencionado la presión, cuáles son las variables o los parámetros que vamos a usar en gases. Tenemos la presión, tenemos el volumen, tenemos la temperatura y tenemos el número de moles. Obviamente cada uno tiene una unidad. La presión la podemos encontrar en milímetros de mercurio, en pascales, en atmósferas. El volumen siempre en litros, la temperatura en Kelvin y el número de moles en mol. Nótese algo importante.
que solo la presión puede tener unidades distintas. Entonces, hablemos justamente de ella. Hablemos de la presión. Desde la primera clase, nosotros dijimos que la presión es igual a fuerza sobre área y su unidad es el pascal. Pero eso nosotros hemos hecho para verlo desde cualquier punto de vista. Cuando hablamos de presión en un gas, nosotros vamos a hablar de dos tipos de presión. Vamos a hablar de una presión barométrica y de una presión manométrica. La pregunta es, ¿alguna vez ustedes han volteado una botella llena de agua en un recipiente? Es decir, pongamos el ejemplo. Yo tengo un balde con agua. O un recipiente con un poco de agua. Y sobre ella he colocado una botella si esta botella está llena de agua y una vez sumergida saco la tapa, ¿qué sucederá con el líquido que está aquí adentro? ¿Baja por completo o se queda en un nivel? Obviamente la respuesta es que una vez que he destapado ese recipiente, voy a tener ese mismo recipiente, pero esta vez solamente lleno hasta un cierto nivel. ¿Por qué se da eso? Obviamente hay que considerar que voy a tener partículas de aire que van a ejercer lo que se llama una presión atmosférica. Y si este líquido fuera mercurio y esta distancia fuera 1 metro, esta distancia seguramente sería 76 centímetros. Razón por la cual siempre que tú mides la presión atmosférica, estás hablando de 76 centímetros de mercurio, o lo que nosotros sabemos que la presión atmosférica equivale a 760 milímetros de mercurio, que es una unidad de medida muy conocida. Pero eso obviamente sirve para medir la presión de la atmósfera. Yo no quiero medir la presión de la atmósfera, yo quiero medir la presión de un gas, para lo cual debo de medir la presión manométrica. ¿Qué cosa es una presión manométrica? ¿A qué hacemos referencia? Es decir, ¿dónde encontramos un manómetro? Creo que todos hemos visto qué cosa es un manómetro, ¿cierto? Un manómetro, por ejemplo, es cuando quieres saber si tu llanta está inflada o no, ¿qué haces? Sacas un lapicerito, lo colocas en el pitón de la llanta y acá sale disparado algo. Eso es un manómetro. Sin ir muy lejos, todo el mundo conoce un extinguidor. Y ese extinguidor tiene una botella, el disparador, que es una pequeña manguera, y en la parte superior tiene un círculo, un medidor con una aguja que va marcando. Eso es un manómetro, porque nos está diciendo cuál es la presión del gas dentro del recipiente. Pero ¿cómo lo vamos a observar nosotros aquí? El ejemplo más clásico de un manómetro es el tubo en U. Y para ello, este tubo en U se conecta en un recipiente
Como les digo, acá está el tubo en U. Y vamos a hacer dos dibujos. Considerando que hasta aquí está tapado y aquí está la llave que me libera el gas. ¿Qué creen que suceda? ¿Qué creen que suceda cuando abra esta llave y el gas empieza a salir? Obviamente ese gas va a ejercer una presión sobre el líquido y va a ejercer esto de acá. De tal manera que esa diferencia de alturas equivale a la presión del gas, que viene a ser la presión manométrica, que es igual al H. Pero en este caso, cuando el gas sale y ejerce una presión, este H que hemos hallado también está influenciado por la presión de la atmósfera. Por tal razón, nosotros vamos a ver que la presión del gas es igual a la presión atmosférica más SH. De tal manera que la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Obviamente esto es para poder medir la presión de un gas encerrado en un recipiente. Muy bien. Una vez que hemos hecho esto, ya estamos en condiciones de poder hablar de las leyes de los gases ideales. Tenemos uno, la ley de Boyle. Nosotros hemos dicho que tenemos 4 variables. Tenemos presión, volumen, temperatura y número de moles. Lo que me dicen acá es, mantén 2 constantes y compara las otras 2. La ley de Boyle también es conocida como las isotermas. ¿Qué significa? Isoterma, donde la temperatura es constante. Pero aquí también la masa es constante. De tal manera que, ¿qué me deja para variar? Presión versus volumen. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede si a un recipiente que contiene un émbolo movible le aumento la presión? En pocas palabras, por ejemplo, si yo tengo un inflador y estoy ejerciendo una presión 1 a un volumen 1 y aumento la presión, ¿qué sucede con ese inflador? Obviamente, si la presión 1 es menor que la presión 2, yo puedo decir que el volumen 1 es mayor que el volumen 2. Por tal razón, presión es inversamente al volumen. A partir de eso yo puedo decir presión 1 entre presión 2 debe ser igual a volumen 2 entre volumen 1. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. De tal manera que presión por volumen me genera una constante. Ya. Ley de Charles, también conocida como las isóbaras. Aquí la presión y el número de moles permanece constante. ¿Qué me deja para comparar? Me deja para comparar volumen versus temperatura. Cuando hablamos de volumen versus temperatura,
Podríamos poner un ejemplo bien fácil. ¿Qué sucede cuando cuando viajamos a la sierra y tenemos esas bolsitas de papitas? ¿Qué sucede en el camino? Como va bajando la temperatura al pasar por Ticlio, la bolsita se chupa, ¿cierto? Entonces, mientras tú disminuyes la temperatura o aumentas la temperatura, obviamente el volumen también aumenta. Por tal razón, yo puedo decir que volumen es directamente proporcional a la temperatura, de tal manera que volumen 1 entre volumen 2 es igual a temperatura 1 entre temperatura 2. Lo que me deja volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, volumen sobre temperatura, una constante. 3. Ley de Gay-Lussac, también conocida como las isócoras. Donde número de moles y volumen constante. ¿Qué me queda para comparar? Me queda para comparar presión versus temperatura. Pregunta, ¿qué sucede si a un recipiente, como por ejemplo un balón de gas, le pongo soplete? Obviamente este va a explotar. ¿Por qué? Porque siendo un balón rígido, las partículas van a empezar a chocar con las paredes del recipiente, haciendo que éste explote. Es decir, si aumento la temperatura, la presión también lo hace. De tal manera, presión es directamente proporcional a la temperatura. Por tal razón, yo puedo decir que presión 1 entre presión 2 es igual a temperatura 1 entre temperatura 2, lo que me deja presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, lo que me deja presión versus temperatura constante. Hay una cuarta ley, que se puede decir ley, pero también pasa como una hipótesis, la ley de Avogadro. Que está relacionado obviamente, ¿no? Avogadro, temperatura y presión constante. ¿Qué me queda para comparar? Me queda volumen versus número de moles. Imagínense este escenario. Yo tengo un globo, doy 2 soplidas de aire, dentro del globo hay un número de moles de gas y ese globo tiene un volumen. ¿Qué sucede si a ese mismo globo que ya tenía 2 moles de gas le pongo 2 moles más? ¿Qué pasa con el globo? Obviamente va a aumentar su volumen. Por tal razón, yo digo volumen 1 aumenta. Si el número de moles aumenta, entonces el volumen también lo hace. De tal manera que volumen es directamente proporcional al número de moles. Por tal razón, volumen 1 entre volumen 2 es igual al número de moles 1 entre número de moles 2, para quedar volumen 1 entre número de moles 1 es igual a volumen 2 entre número de moles 2, lo que me deja que volumen entre número de moles es una constante. Pero en base a eso, yo también puedo hacer una ley combinada. Según mi ley combinada, a mí me dicen que presión es inversamente proporcional al volumen. Volumen es directamente proporcional a la temperatura y presión es directamente proporcional a la temperatura. De tal manera que presión por volumen constante, volumen entre temperatura constante y presión entre temperatura constante. De lo cual yo puedo inferir que presión por volumen entre temperatura me tiene que dar una constante. Y esto es lo que se conoce como Pareto
pavito, ¿no? Porque al final tú tienes presión 1 entre volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre volumen 2, perdón, por volumen 2 entre temperatura 2, siempre y cuando el número de moles permanezca constante. Pero, como siempre he sido curioso, yo quiero saber cómo hallo esa constante. ¿Qué hacemos para hallar esa constante? Según lo que tenía, a mí me dijeron que yo tenía presión por volumen entre temperatura, eso me da una constante. Yo quiero saber cuánto vale esa constante. Pero obviamente, si nosotros queremos saber cuánto vale esa constante, debemos de darle valores a presión, volumen y temperatura, de tal manera que se pueda realizar el hallazgo de esta constante. Pero obviamente yo puedo darle unos valores, ustedes pueden darle otros, y no necesariamente vamos a coincidir con la idea de constante. Por eso, para evitar estas consideraciones, yo voy a decir a condiciones normales. Según recuerdo, condiciones normales, presión es una atmósfera, temperatura es 273 Kelvin y el volumen molar equivale a 22,4 litros. Entonces, voy a reemplazar esto aquí. Yo digo presión, pero este volumen ¿es el mismo que este? No, este volumen está formado por n veces el volumen molar. Entre T me genera una constante. Pero como he multiplicado arriba por el número de moles, para que la constante siga igual, vamos a decir que vamos a multiplicar abajo también por un n. De tal manera que reemplazamos presión, una atmósfera. Número de moles, un mol. Volumen molar, 22,4 litros por cada mol. Un mol entre 273 Kelvin. Se van los moles. Esta constante tiene un valor de 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Profe, recuerdo que usted nos dijo de que esta constante, o que en todo caso la presión, podía cambiar sus unidades. Podía ser en milímetros de mercurio, podía ser en pascales. Sí, exacto. Y a esta también se le puede decir 62,4 milímetros de mercurio por litro entre mol por Kelvin. O, si quieres, 8,314 kilopascal por litro entre mol por Kelvin. Ahí está para cada una de las unidades que nosotros hemos dicho. Y a esta constante se le conoce como la constante universal de gases ideales. Y esta tiene un nombre, LR. De tal manera que yo tenía presión por N veces el volumen molar entre NT es igual a R. Pero acabamos de decir que esto equivale al volumen de cualquier mol. De tal manera que yo tengo presión por volumen es igual a nRT. Lo que ustedes conocen como la ecuación universal de gases ideales. Cabe destacar algo importante, que en base a esto yo puedo sacar algunas otras cuestiones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo sé que el número de moles es igual a la masa entre la masa molar. Por tal razón, yo puedo escribir presión por volumen es igual a la masa entre la masa molar por RT.
presión por la masa molar es igual a masa entre volumen por RT. Pero esto de acá, ¿a qué me hace recordar? A la densidad. De tal manera que fácilmente puedo decir que presión por masa molar es igual a densidad por RT. De tal manera que he encontrado dos ecuaciones que me pueden ayudar a resolver dependiendo si me piden volumen o densidad. Tenemos también que considerar la ley de Graham. O también la ley de difusión. ¿A qué hace mención esta ley? Desde el punto de vista simple, si pongo a correr al Chavo y a Ñoño, ¿quién gana? Obviamente el Chavo, porque es más ligero. Entonces, si tengo dos gases, quiero saber cuál llena primero un recipiente, ¿cuál sería la respuesta? Obviamente, el más ligero. Justamente, Graham hace su ecuación en base a ello. De tal manera que me dice que la velocidad de un gas es directamente proporcional a la raíz entre 1 entre su masa molecular, su masa molar, o 1 entre su densidad. De tal manera que si yo quiero hacer la relación del volumen 1, de la velocidad 1 entre la velocidad 2, sería la relación entre la masa molar de 2 entre la masa molar de 1. O si prefieres, densidad de 2 entre densidad de 1. Pero aquí hay algo importante que debemos saber. Todo lo que hemos expresado hasta este momento implica que son ecuaciones, pero cuando se trata de un solo gas. Cabe resaltar algo muy importante, que en estos momentos nosotros estamos rodeados por una mezcla de gases. ¿Cuál es? Simple, el aire. De tal manera que uno no puede trabajar con estas mismas ecuaciones en mezclas. Pero para ello se hacen unas pequeñas variaciones y se genera una nueva ecuación para mezcla de gases. Y eso es justo lo que vamos a ver a continuación. Mezcla de gases. Y en una mezcla de gases, lo primero que vamos a ver es la ley de presiones parciales. ¿Qué cosa es la ley de presiones parciales o también conocida como la ley de Dalton? Esta ley de presiones parciales me dice, imaginen que yo tengo 3 recipientes. Todos ellos iguales, y que dentro de ese recipiente voy a colocar un gas, vamos a decir, el gas blanco, que tiene esta presión. Vamos a poner el gas amarillo, que tiene esta presión. Vamos a poner el gas verde, que tiene esta presión. ¿Qué creen que suceda si yo cojo los 3 gases y lo coloco, para exagerar, en un solo recipiente? Es decir, a ver,
¿Cómo sería si todo lo ponemos en un solo recipiente? Acuérdense que si todo lo ponemos en un recipiente, voy a tener la presión de A. Voy a tener la presión de B. Y obviamente voy a tener la presión de C. De tal manera que cuando hallamos la presión total, nosotros vamos a decir que la presión total viene a ser la suma de todas las presiones parciales que ha habido en el recipiente. De tal manera que esta presión total equivale a la sumatoria de cada una de las presiones parciales que hay en el recipiente. Es decir, vamos a decir, la presión total es igual a la presión de A más la presión de B más la presión de C. Por tal razón, yo puedo decir que la presión total es igual a la sumatoria de estas presiones parciales. Ahora, ¿cómo hago para poder determinar cuál es la relación entre estos dos parámetros? Presión parcial y presión total. Entonces vamos a hacer un pequeño cuadro. ¿Aló? En este recipiente voy a colocar el gas 1, el gas 2, el gas 3 y el gas 4. Y tengo el sistema. De tal manera que si yo quiero hablar de todo el sistema, yo diré para S, presión total por volumen total es igual al número de moles totales por RT. Si digo para 1, presión de 1 por volumen de 1 es igual al número de moles de 1 por RT. Si es para 2, presión de 2 por volumen de 2, número de moles de 2 por RT. Es decir, así sucesivamente para todos los componentes. Pero igual no me está ayudando a poder determinar la relación entre la presión parcial y la presión total. Pero eso se puede hacer de una manera bien simple. Yo puedo decir, voy a dividir 1 entre S. De tal manera que presión 1 por volumen 1 entre presión total, volumen total, es igual al número de moles 1 por RT entre el número de moles totales por RT. Al momento, fácilmente yo puedo decir, esto se va y esto se va. ¿Alguna otra cosa se puede ir? Obviamente que sí, porque acuérdense, cuando yo pongo un gas en un recipiente, ¿qué volumen ocupa? Todo el recipiente. Y si pongo 2, también. Entonces, cuando hablamos del volumen, no existe diferencia entre el volumen total y el volumen 1. Por tal razón, ya tengo lo que quería. Presión de 1 es igual al número de moles de 1 entre el número de moles totales por la presión total. Para ponerlo de forma general, yo puedo decir que la presión parcial de cualquier componente es igual a su número de moles entre el número de moles totales por la presión total. Esto tiene un nombre. A esto se le llama fracción molar. De tal manera en que si yo quiero saber cuál es la presión parcial de cualquier componente de la mezcla, tengo que hallar su fracción parcial por la presión total. Y siempre recordando que la sumatoria de las presiones parciales debe ser igual a la presión total y la sumatoria de las fracciones molares siempre debe ser igual a 1. Esas dos cosas siempre
en la cabeza. Con esto hemos terminado la parte de gases. Dijimos que hoy día íbamos a ver gases y también líquidos. Veamos a qué nos referimos cuando hablamos del estado líquido. Hay que recordar que cuando hablamos del estado líquido, las fuerzas de atracción están más o menos en la misma proporción que las fuerzas de repulsión. Por tal razón, ahora sí, algo que debemos considerar son las fuerzas intermoleculares. Y como dijimos desde el principio, cuando hablábamos de enlace y fuerzas intermoleculares, estas influyen en las propiedades. Físicas de las sustancias. Entonces, veamos cuáles son las propiedades de un estado líquido, empezando con la idea de lo que es tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? A ver, se los pongo simple. Si coloco un papel sobre el agua, ¿qué pasa? Algunos dirán, se hunde, otros dirán, flota. ¿Y de qué depende la respuesta entonces? Depende de algo bien simple. Depende cómo colocas el papel. Si el papel traslada o traspasa la superficie del agua, el papel se hunde. Pero si lo pones sobre la superficie del agua, ese papel permanece sobre la superficie. Justamente eso es la tensión superficial. O en todo caso, cuando si has ido alguna vez a la piscina y te has dado un chapuzón, un clavado, ¿cómo lo has hecho? ¿De panza o haciendo un clavado? Obviamente lo has hecho haciendo un clavado, porque si te tiras con los brazos abiertos, pobre pecho, vas a parecer un cangrejo por lo rojo que vas a salir. Entonces, ¿por qué te golpeas si es agua? Justamente eso es debido a la tensión superficial. De tal manera que cuando definimos tensión superficial, nosotros decimos es la energía necesaria para aumentar o estirar en 1 centímetro la superficie de un líquido. Por ejemplo, vamos a decir, yo tengo un recipiente y este recipiente tiene un líquido. Pero cabe destacar que ese líquido, la superficie, está formado por moléculas que están obviamente en la parte superior. Estas fuerzas, acuérdense que son fuerzas de atracción. De tal manera que si esta molécula que está acá se está atrayendo fuertemente con esta, con todas sus vecinas, la idea de sacarla de su lugar, ¿sería fácil o difícil? Obviamente, si quiero sacar algo que está bien unido con otras cosas, va a ser difícil. De tal manera que estas flechas hacen relación a que si la fuerza intermolecular es alta, entonces la tensión superficial también es alta. Y
si aumentamos la temperatura, la tensión superficial disminuye. 2. Tensión superficial, vamos a ver ahora viscosidad. Cuando hablamos de viscosidad, nosotros decimos la viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Es decir, si nosotros colocamos, vamos a decir, un líquido, y vamos a decir que las partículas se están resbalando unas sobre otras para poder fluir, imagínense si la fuerza intermolecular es grande. ¿Ustedes creen que si la fuerza intermolecular es grande, el líquido podrá moverse con facilidad? Obviamente que no, la viscosidad disminuye. Ahora, ¿alguna vez se han frito algo? Cuando echan el aceite a la sartén, ¿se mueve con facilidad? No. Pero cuando el aceite está caliente y mueven la sartén, ¿cómo se mueve? Mucho más rápido, ¿cierto? Eso es porque al aumentar la temperatura, la viscosidad disminuye. ¿Qué más tenemos? 3. Presión de vapor. ¿Qué cosa es la presión de vapor? Esto se ve de una manera bien simple. ¿Alguna vez han llenado un balde con agua? Vamos a decir hasta las 3/4 partes del balde. Lo han tapado, lo han dejado 2, 3 días, regresan, levantan la tapa. ¿Qué encuentran en la tapa? Obviamente van a encontrar gotitas de agua. La pregunta es, ¿cómo fue que llegaron las gotas de agua a la tapa si habíamos quedado en que el balde se iba a llenar solo hasta las 3/4 partes? Obviamente, eso es porque el agua se evapora. Si nosotros tenemos un recipiente y este recipiente está cerrado y tiene un líquido, obviamente estas partículas que están en fase sólida, en fase líquida, van a evaporarse. Pero como estas partículas no tienen la energía suficiente, se condensan. ¿En qué momento voy a tomar esta presión de vapor? Pues obviamente cuando ya nos hayamos visto en que no se van a crear más moléculas de vapor, o sea, si la velocidad de evaporación es la misma que la velocidad de condensación, allí se determina qué presión ejerce el vapor. Y en este caso podemos decir que si la fuerza intermolecular aumenta, entonces la presión de vapor disminuye. Y si aumenta la temperatura, la presión de vapor también aumenta. Para terminar, 4 puntos de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición no es otra cosa que se da o es el punto en la temperatura donde la presión de vapor es igual a la presión externa. Es decir, cuando la presión interna equipara a la presión externa, estamos hablando de que el líquido hierve.
Y en este caso se da el punto de ebullición. Y hay que considerar que si la presión externa equivale a una atmósfera, entonces se tiene el punto de ebullición normal. Siempre hay que considerar que si la fuerza intermolecular del líquido es alta, entonces el punto de ebullición también es alto. Muy bien, con esto hemos terminado la parte teórica de esta semana. A ver, pasemos a resolver los ejercicios de esta semana 9. Dice, el dióxido de carbono, CO2, es un gas muy utilizado en bebidas, en los alimentos, apagando incendios y es parte de la atmósfera produciendo el efecto invernadero. Para poder estudiarlo, lo consideramos como ideal. Con respecto al gas ideal, señale la afirmación incorrecta. Dice, están constituidos por moléculas monoatómicas o poliatómicas. Sí, eso es correcto. Acuérdense que dijimos de que el CO2, o respecto al gas ideal, cualquier gas ideal podía ser moléculas poliatómicas como el dióxido de carbono o monoatómicas como el caso del argón. Eso es correcto. Sus moléculas se mueven al azar chocando con las paredes del recipiente que los contiene. Y es más, habíamos dicho de que esto se llamaba presión. Y eso es correcto. ¿Tienen masas puntuales? Correcto. También. ¿Por qué? Porque no están agrupándose, sino que se considera que la masa está en un solo punto, ¿no? Las fuerzas de atracción y repulsión entre sus partículas son consideradas nulas o despreciables. Las fuerzas de atracción hemos dicho que sí, son nulas, pero las de repulsión sí hemos dicho que existen y son muy, muy grandes. Esto es falso. Y esa sería la respuesta. ¿Qué me dice el problema 2? Según la siguiente gráfica donde el volumen y el número de moles es constante, entonces tengo volumen y número de moles constante, hay que recordar entonces de que esto me dice que presión versus temperatura también es una constante. Entonces, ¿la presión y la temperatura son directamente proporcionales? Correcto. La gráfica representa un proceso isocórico o también llamado isométrico. Eso es correcto. Dice, el valor de T2 en el sistema internacional es 621. A ver, veamos. Me dice, yo tengo que la presión 1 es 5 atmósferas. La presión 2 es 15 atmósferas. La temperatura 1 es 25 grados y la temperatura 2 es lo que me piden. Pero hay que considerar que cuando nosotros hablamos de unidades, esta unidad de temperatura tenía que ser Kelvin. Entonces la temperatura 1 es igual a 25 más 273, 298 Kelvin. De tal manera que 5 atmósferas entre 298 Kelvin es igual a 15 atmósferas entre la temperatura 2. Temperatura 2 es igual a 894 Kelvin. De tal manera que esto es incorrecto. De tal manera que la respuesta es verdadero, verdadero, falso. ¿Qué nos dice el problema 3? Dice, el hielo seco es dióxido de carbono, CO2, sólido a una temperatura inferior a menos 55 grados y a una atmósfera de presión. Una muestra de 8,8 gramos de hielo seco se coloca en un recipiente con un émbolo movible de 600 mililitros a una temperatura de laboratorio de 27 grados. Determine el volumen en el sistema internacional si se calienta hasta los 47 grados. Considere presión constante.
Entonces, si me dicen, yo tengo presión constante, y me dice, son esos 8,8 gramos de hielo seco, entonces el número de moles también es constante. Por tal razón, esto me dice que estamos frente a un proceso isocórico, donde vamos a comparar el volumen versus la temperatura. Para tal caso hay que recordar que volumen entre temperatura debe ser una constante. De tal manera que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Veamos, volumen 1, 600 mililitros. Volumen 2 es lo que me piden. Temperatura 1, 27 más 273 sería 300 Kelvin. Temperatura 2, 47 más 273, 320. Entonces, 600 mililitros entre 300 Kelvin es igual al volumen 2 entre 320 Kelvin. Esto obviamente me sale 640 mililitros. Pero como me dice en el sistema internacional, yo sé que 10 a la sexta mililitros es un metro cúbico. Esto me sale, volumen 2, 6,4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y entonces la respuesta sería la D. Problema 4. Dice, un foco posee un filamento de tungsteno, un gas inerte y una pequeña cantidad de halógeno. El volumen del foco es de 100 mililitros. En su interior, el gas ejerce una presión de 2,7 por 10 a la menos 2 milímetros de mercurio a una temperatura de 27 grados. Dice, cuando el foco entra en funcionamiento, alcanza una temperatura de 127 grados. Determine la presión en milímetros de mercurio que alcanza el gas dentro del foco. Obviamente, no estamos cambiando de foco, de tal manera que el volumen es constante. ¿Qué me dan entonces para comparar? Presión versus temperatura, y eso es constante. Por tal razón, presión 1 entre temperatura 1 debe ser igual a presión 2 entre temperatura 2. A sumar más 273 más 273. Entonces, presión 1, 2,7 por 10 a la menos 2 milímetros de mercurio entre 300 debe ser igual a presión 2 entre 400. Presión 2 debe de ser igual a 3,6 por 10 a la menos 2 milímetros de mercurio. Y esto sería la A. Problema 5. Una muestra de 1 kilomol de gas ideal ocupa un volumen de 22,4 metros cúbicos a una temperatura de 0 a una presión de 1 atmósfera. Si este gas se va a encerrar en un tanque de 5 metros cúbicos, el cual resiste una presión máxima de 4 atmósferas, determine a qué temperatura en grados Celsius como máximo debe encontrarse el tanque para que no esté ahí. Muy bien. Entonces yo digo volumen o presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 debe ser igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Presión 1, 1 atmósfera. Volumen 1, 22,4 metros cúbicos. Temperatura 1, 273 Kelvin. Debe ser igual a 4 atmósferas por 5 metros cúbicos entre temperatura en Kelvin.
Entonces, la temperatura en Kelvin me sale 243,73 Kelvin. Y hay que acordarnos de que nos piden en grados Celsius. Entonces tengo que quitarle 273 y esto me sale aproximadamente 29 grados. Menos 29 grados. Y esta sería la respuesta. Problema 6. El N2O, conocido como el gas de la risa, es usado por los dentistas ya que posee un efecto anestésico. Si se tiene 66 gramos de este gas, que se encuentra encerrado en un recipiente de 16,4 litros, a una temperatura de 127 grados, determine la presión del gas en atmósferas ejercida en el recipiente. Muy bien, yo con esto puedo hallar el número de moles, que vendría a ser 66 entre 44. Esto me sale 1,5 moles de N2O. Volumen bien, más 273 sería 400 Kelvin. Entonces yo puedo decir, presión por volumen es igual a nRT. Presión es lo que quiero. Número de moles, 1,5 moles. R, 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin por 400 Kelvin entre 16,4 litros. Entonces, este se va con este con este con este, y la presión me sale 3 atmósferas. Problema 7. Me dice, el aire es la masa de gas que nos rodea y es necesario para todo ser vivo de este planeta. Está formado por una mezcla de gases, principalmente nitrógeno, oxígeno, CO2, argón, neón. Uno de estos gases posee una densidad de 0,875 gramos por litro a una temperatura de 47 grados, sería 320, y a una presión de 0,82 atmósferas. Dice, determine la identidad de dicho gas. Entonces, yo puedo decir que presión por la masa molar es igual a TR de esto. Entonces, si yo hallo la masa molar, puedo saber qué sustancia es. De tal manera que mi masa molar sería temperatura 320 Kelvin. R, como está en atmósferas, 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin por 300, densidad 0,875 gramos por litro entre presión que era 0,82 atmósferas. Ahora las atmósferas, se van los Kelvin, se van los litros y me sale gramos por mol. Esto me sale 28 gramos por mol. Entonces, ¿cuál es la especie que tiene una masa de 28 gramos por mol? El N2, que vendría a ser 2 por 14, 28. Y esa sería la respuesta. Problema 8 nos dice, la soldadura MAC, Metal Active Gas, se usa en la soldadura de metales o aleaciones ferrosas, por ejemplo el acero al carbono, para protegerlo de la oxidación. Un tanque de volumen 312 litros posee 6,02
por 10 a la 24 moléculas de O2, 600 gramos de argón y 25 moles de CO2 a una temperatura de 27 grados. Determine en milímetros de mercurio la presión total del balón y la presión parcial del argón. Bueno, tengo volumen, tengo temperatura más 273, que sería 300 Kelvin, pero de aquí obviamente tengo que hallar mi número de moles totales. ¿Cómo hacemos esto? Yo sé que un mol es 6,02 por 10 a la 23. Esto me sale 10 moles. Entre 40, esto me sale 15 moles. Y esto 25 moles, en total me sale 50 moles. Entonces, fácilmente yo puedo decir que la presión total es igual a 50 moles por 62,4 milímetros de mercurio por litro entre mol por Kelvin por 300 Kelvin entre 312 litros. A ver, esto me sale 3000 milímetros de mercurio. Muy bien, ya tenemos la presión total, pero me falta la presión parcial. ¿De quién? Del argón. Entonces, la presión parcial del argón es igual a su fracción molar por la presión total. Presión parcial del argón sería fracción molar. ¿Cuánto es de argón? 15 moles entre 50 por 3000. Presión del argón sería 900 milímetros de mercurio. Entonces la respuesta sería la E. Una forma para obtener cloro gaseoso en el laboratorio es mediante la siguiente reacción. Me dan la reacción, al parecer está balanceada. Dice, determine la masa de dióxido de manganeso que se necesita para obtener un volumen de 20,5 litros de cloro a una presión de 3 atmósferas y a una temperatura de 27 grados. Si me dan presión, volumen y temperatura, obviamente de acá puedo sacar el número de moles de cloro. Por tal razón, número de moles de cloro sería igual a presión por volumen entre RT. Presión, 3 atmósferas. Volumen, 20,5 litros. Entre 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin por 300 Kelvin. Veamos, esto me sale 2,5 moles. Entonces, una vez que ya tengo eso, se hace fácil, porque yo sé que 4HCl más MnO2 reacciona para dar cloro 2 más MnCl2 más 2H2O. Según mi reacción, un mol me genera un mol. 2,5 moles, ¿cuánto será en gramos? Entonces, el óxido de manganeso es 87. Esto queda como un mol. X sería 87 por 2,5 entre 1. Esto me sale 217,5 gramos de óxido de manganeso. Entonces, la respuesta sería la letra A.
Las propiedades de los líquidos dependen de las fuerzas de atracción que hay entre sus moléculas, es decir, depende de las fuerzas intermoleculares presentes en el líquido. Señala la alternativa que posee respectivamente al líquido con mayor viscosidad, y el que posee mayor presión de vapor. Entonces, si me están hablando de líquidos que posee mayor viscosidad y mayor punto de vapor o presión de vapor, para que tenga una alta viscosidad, tiene que tener una alta fuerza intermolecular. Y para que tenga una alta presión de vapor, debe tener una baja fuerza intermolecular. Entonces, lo único que tengo que analizar realmente es qué tan fuerte o qué tan débil es su fuerza intermolecular para poder saber quién es más viscoso o quién tiene mayor presión de vapor. La glicerina, CH2OH, CH2OH. Aquí tengo 1, 2, 3 OHs. Eso implica puente de hidrógeno. Tenemos la acetona, CH3, C doble enlace O, CH3, esto es dipolo, dipolo. Y tenemos CH3, CH2, OH. Por tener OH, puente de hidrógeno. Entonces, ¿quién tiene mayor fuerza intermolecular? Tenemos dos con puente de hidrógeno, pero acá tengo 1, 2, 3 OHs. Entonces, este tiene mayor punto o mayor fuerza intermolecular. Y entre los tres, ¿quién tiene menor fuerza intermolecular? El dipolo-dipolo. Entonces, mayor viscosidad, la glicerina. Menor o mayor presión de vapor, la acetona. Entonces, la respuesta sería 1 y 2. Con esto hemos llegado a la parte final de esta semana. Espero les haya servido. Nos estamos encontrando en una próxima ocasión.